La historia arranca presentándonos a Tuo, un joven atrapado en una existencia que parece transcurrir siempre bajo la misma sombra, la del silencio. Su vida está marcada por la rutina, por la obligación de cumplir con lo que se espera de él y por un entorno que lo observa con la lupa del juicio constante. A simple vista, Tuo parece encajar perfectamente en las normas sociales que lo rodean. Estudia, trabaja, cumple con lo que se espera. Pero en su interior hay una verdad que lo consume, la sensación de estar viviendo una vida que no le pertenece. Su día a día está lleno de gestos medidos, palabras calculadas y emociones reprimidas, como si cada instante fuese una actuación para convencer al mundo, y a sí mismo, de que está bien. El entorno en el que crece es rígido, conservador, y no hay espacio para quienes se salgan de la línea. Para Tuo, eso significa aprender desde muy temprano a esconder sus verdaderos deseos, a disfrazar su vulnerabilidad con una fachada de normalidad. El precio de esa represión es alto: la soledad, el vacío, la constante pregunta de si algún día podrá vivir de forma auténtica. En los silencios de Tuo se intuye su verdad, en cómo evita ciertas conversaciones, en la forma en la que esquiva miradas, en la tristeza oculta detrás de una sonrisa que nunca es completa. Su mundo está lleno de grises, marcado por la sensación de que lo que realmente anhela está prohibido. Pero justo cuando parece condenado a seguir viviendo bajo esa carga, aparece alguien que romperá esa inercia. Junzi, con su presencia inesperada, se convertirá en la chispa que encenderá un fuego largamente contenido dentro de Tuo, desafiando sus miedos y obligándolo a enfrentarse con lo que siempre había escondido. En medio de esa vida gris y controlada que lleva Tuo, aparece Junzi, un joven cuya sola presencia rompe con el silencio que lo rodea. Junzi no es como los demás, tiene una energía distinta, una mezcla de seguridad y sensibilidad que lo hace destacar de inmediato. Donde los demás se mueven siguiendo las reglas, Junzi parece fluir con naturalidad, como si el peso de las miradas ajenas no pudiera alcanzarlo. El primer encuentro entre ambos no es grandilocuente, pero sí significativo. Basta una conversación breve, una mirada sostenida más de lo habitual para que Tuo sienta algo que no había experimentado en mucho tiempo: una chispa. Junzi lo mira de una forma distinta, como si lo viera más allá de la fachada que Tuo ha construido para sobrevivir. Esa simple diferencia lo desarma por completo. Tuo, acostumbrado a pasar desapercibido, empieza a sentir que con Junzi no puede esconderse del todo. Cada gesto, cada palabra lo sacude. No es solo atracción física, aunque esa tensión esté presente desde el principio, sino la sensación de ser reconocido en lo más profundo, de ser visto en un nivel que nadie más había alcanzado. Junzi, por su parte, percibe enseguida la vulnerabilidad detrás de la seriedad de Tuo. Le atrae esa dualidad, la imagen firme que proyecta frente al mundo y la fragilidad que se esconde en su mirada. No necesita forzarlo ni presionarlo, basta con estar cerca para que la conexión empiece a surgir. La chispa inicial queda marcada en pequeños detalles: una sonrisa tímida que Tuo apenas se atreve a mostrar, un silencio que en lugar de ser incómodo se llena de electricidad, un cruce de miradas que dura demasiado como para ser casual. En esos instantes, sin palabras grandes ni gestos espectaculares, los dos ya saben que algo están haciendo entre ellos. Ese primer contacto cambia por completo el mundo de Tuo. Lo que hasta ahora había sido una vida de represión y rutina se abre de golpe a la posibilidad de sentir, de vivir algo que parecía prohibido. Y aunque todavía no lo admita, en el fondo intuye que Junzi no será solo un amigo más, será la clave para despertar un lado suyo que había permanecido en silencio demasiado tiempo. Tras aquel primer cruce cargado de tensión, Tuo y Junzi comienzan a encontrarse más seguido. Lo que al inicio parecía una coincidencia, pronto se transforma en un patrón. Conversaciones más largas, silencios compartidos, momentos que empiezan a adquirir un peso especial. Tuo, que siempre se había mostrado distante con los demás, comienza a bajar la guardia frente a Junzi. Aunque intenta mantener la fachada de calma y control, se sorprende dejándose llevar por pequeñas risas, confesiones que nunca pensó que diría y miradas que revelan más de lo que las palabras pueden expresar. Con Junzi no siente la necesidad de actuar,
y esa libertad lo desconcierta tanto como lo atrae. Jeonsi, en cambio, se muestra con una naturalidad desarmante. Sabe leer los silencios de Tuo, intuye lo que esconde detrás de cada pausa, y se acerca sin forzar. Con gestos sencillos, una pregunta inesperada, un comentario ligero, un roce aparentemente casual, logra crear un espacio íntimo entre los dos. Poco a poco, convierte lo cotidiano en un terreno cargado de tensión y complicidad. Las primeras interacciones están llenas de gestos que pasan desapercibidos para los demás, pero que para ellos son señales claras. Una mano que se queda demasiado cerca, una risa que parece compartida solo entre los dos, un intercambio de miradas que dura más de lo permitido. Todo ello crea un lenguaje secreto, un código silencioso que va tejiendo un vínculo imposible de ignorar. Para Tuo, cada encuentro con Jeonsi es un descubrimiento. Descubre que puede ser vulnerable sin miedo al juicio, que alguien puede verlo más allá de la máscara, que hay una intimidad distinta que no depende de las palabras. Para Jeonsi, el interés se transforma en certeza. Lo que siente no es pasajero ni simple curiosidad, sino el inicio de una conexión real. Estas primeras interacciones, marcadas por la tensión contenida y la complicidad, se convierten en la base de una relación que, aunque aún secreta, comienza a ganar fuerza. Lo que parecía un juego silencioso ya se perfila como algo que pondrá a prueba tanto sus deseos como sus miedos más profundos. Lo que al principio eran encuentros llenos de complicidad silenciosa, empieza a transformarse en algo mucho más intenso. Tuo y Junshi, sin darse cuenta, cruzan la línea que separa la amistad de un vínculo más profundo, y lo hacen con la naturalidad de quienes no necesitan decir en voz alta lo que ya saben en el corazón. Tuo es el primero en sentir la magnitud del cambio. Al estar con Junshi, descubre emociones que nunca había permitido aflorar: ternura, confianza y sobre todo, deseo. Cada roce accidental, cada silencio compartido, se convierte en un recordatorio de lo mucho que anhela estar cerca de él. Lo que más lo desconcierta es que por primera vez ese anhelo no viene acompañado de vergüenza, sino de una extraña paz. Con Junshi se siente libre, aunque todavía no pueda admitirlo abiertamente. Junshi, por su parte, también se ve envuelto en esa transformación. Si al inicio lo movía la curiosidad, ahora lo guía una certeza. Lo que siente por Tuo va más allá de la atracción física. Se da cuenta de que lo busca en cada momento, de que se siente completo a su lado y de que su compañía ya no es opcional, sino necesaria. Cada gesto de Tuo, por mínimo que sea, le confirma que lo que están viviendo tiene un peso real. El despertar de sentimientos se hace evidente en las pequeñas escenas que comparten. Una conversación que se alarga hasta que la noche los envuelve, una mano que se acerca demasiado y ya no se retira, una mirada que sustituye a las palabras que todavía no se atreven a pronunciar. Son momentos cargados de deseo contenido, de emociones que hierven bajo la superficie y que solo esperan un instante de valentía para desbordarse. Para Tuo, este despertar es tan emocionante como aterrador. Nunca había sentido algo tan fuerte y tan claro, y aunque sabe que el mundo exterior no lo entendería, no puede evitar aferrarse a esa nueva verdad. Para Junshi, es la confirmación de que lo suyo no es un secreto vergonzoso, sino un amor que, aunque aún escondido, late con fuerza propia. Lo que empezó como una amistad secreta, ahora se convierte en una historia marcada por la intensidad de los sentimientos y el peso de lo prohibido. Ambos saben que están cruzando un límite del que ya no hay vuelta atrás. Con los sentimientos ya desatados, la historia de Tuo y Junshi entra en su fase más vulnerable. Lo que hasta ahora había sido complicidad secreta y deseo contenido, comienza a enfrentarse a las sombras más duras. El miedo al entorno, la presión de la sociedad y las dudas que cada uno arrastra dentro de sí. Tuo es quien más sufre en este punto. Aunque junto a Junshi se siente vivo, libre y auténtico, en cuanto sale de esa burbuja la realidad le golpea con fuerza. El mundo en el que vive es rígido, conservador y lleno de miradas que juzgan. Sabe que, si se descubriera lo que pasa entre ellos, no habría comprensión, sino rechazo. Ese pensamiento lo persigue constantemente, lo llena de ansiedad y lo hace cuestionarse si tiene derecho a vivir lo que siente. En su interior, la balanza oscila entre el deseo de ser feliz con Junshi y el miedo a perderlo todo por atreverse a amar. Junshi, en cambio, aunque también siente el peso del qué dirán, afronta la situación con más valentía.
no entiende por qué deben esconderse tanto si lo que sienten es real. Su mayor conflicto no es con la sociedad, sino con Tuo. Le duele verlo dudar, verlo contenerse, verlo negarse a sí mismo por miedo. Junshi lo quiere, pero necesita que Tuo se atreva a elegirlo con claridad. La relación, que hasta entonces había sido un refugio, empieza a llenarse de tensiones. Las conversaciones se vuelven más serias, los silencios más pesados. Junshi insiste en que no pueden vivir eternamente ocultos, mientras Tuo, atrapado en sus temores, responde con evasivas. Esa diferencia de posturas crea una grieta entre ellos, no por falta de amor, sino por la dificultad de sostenerlo en un mundo que no lo acepta. El conflicto se intensifica con la sensación constante de amenaza externa. Cualquier mirada, cualquier comentario al pasar se siente como un riesgo. Esa presión convierte cada gesto de cariño en un acto prohibido, en un recordatorio de lo frágil que es lo que tienen. Este bloque es clave porque muestra que, aunque el amor entre Tuo y Junshi es fuerte, no basta con el sentimiento. También necesitan valentía para sostenerlo frente al miedo y la adversidad. Y es esa batalla interna la que prepara el terreno para el clímax de su historia. La tensión acumulada en la relación entre Tuo y Junshi llega a un punto de quiebre. Después de tantas dudas, silencios y miedos, el momento de elegir ya no puede postergarse. Lo que empezó como un refugio secreto ahora exige una definición clara. ¿Seguirán escondidos en la sombra o se atreverán a enfrentar el mundo y apostar por lo que sienten? Tuo se encuentra en el centro de esta encrucijada. Por un lado, el miedo lo arrastra hacia atrás. Teme el rechazo, las consecuencias, la posibilidad de perder la vida que conoce si alguien descubre la verdad. Por otro, cada instante con Junshi le recuerda que ese amor le da algo que nunca había tenido: libertad, autenticidad, la certeza de ser él mismo. Su silencio ya no sirve como escudo, porque la verdad lo desborda, lo obliga a decidir. Junshi, firme y decidido, lo enfrenta directamente. Le dice que lo quiere, pero que no puede seguir viviendo en las sombras. No se trata solo de esconderse del mundo, sino de la distancia que crea entre ellos cuando Tuo deja que el miedo lo domine. Junshi no exige promesas imposibles, solo claridad. ¿Está dispuesto a luchar por lo suyo o lo dejará morir antes de darle una oportunidad real? El clímax se concentra en una escena cargada de emoción contenida. Tuo, quebrado, admite finalmente lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta: que ama a Junshi, que lo necesita, que lo que siente por él es más fuerte que cualquier miedo. Ese reconocimiento no es un final en sí mismo, sino un comienzo, la primera vez que elige la valentía sobre la represión. El gesto cambia todo. Junshi, al escucharlo, entiende que no está solo en esa batalla, que Tuo por fin ha decidido caminar a su lado aunque tiemble de miedo. Lo que antes era una relación marcada por el secreto se convierte en un acto de resistencia. Dos personas dispuestas a apostar por su amor incluso en un mundo que no está listo para aceptarlo. El clímax no elimina los riesgos, pero redefine la historia. Ya no se trata de esconderse, sino de elegir. Y en esa elección, Tuo y Junshi encuentran el verdadero poder de lo que sienten. Después del clímax, la relación entre Tuo y Junshi encuentra un desenlace íntimo y conmovedor. No es un cierre lleno de promesas fáciles ni un final feliz en el sentido tradicional. Es más bien una confirmación. Lo suyo existe, es real y vale la pena sostenerlo aunque el mundo alrededor insista en negarlo. Tuo, que al inicio vivía atrapado en el silencio y la represión, da el paso más importante de su vida: reconocer que lo que siente no es un error, sino una verdad que le pertenece. Aunque el miedo sigue presente, ya no lo domina, ahora lo enfrenta acompañado, con Junshi a su lado. Ese cambio lo transforma profundamente, porque deja de vivir solo para cumplir expectativas y empieza a elegir por sí mismo. Junshi, por su parte, recibe esa decisión con una mezcla de alivio y ternura. Siempre supo que en Tuo había más de lo que mostraba y ahora lo ve abrirse como nunca antes. Para él, lo importante no es que el mundo entero los acepte, sino que Tuo haya encontrado el valor de aceptarse a sí mismo. Eso convierte su vínculo en algo mucho más fuerte que cualquier obstáculo externo.
El desenlace nos muestra escenas cargadas de simplicidad, pero que encierran una profundidad enorme. Una caminata compartida sin miedo a las miradas, una risa sincera que antes estaba prohibida, un gesto de cariño que ya no se esconde en la sombra. Son momentos pequeños que para ellos significan todo. La historia no promete certezas absolutas ni un camino fácil, pero lo que queda claro es que Tuo y Jungsi han elegido enfrentarlo juntos. Su amor sigue siendo secreto en parte, pero ya no es una carga, es un refugio, una fuerza, una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, se tienen el uno al otro. El mensaje final que deja su historia es poderoso. A veces el mayor acto de valentía no es desafiar al mundo entero, sino atreverse a ser auténtico frente a la persona que más importa. Y en esa autenticidad, Tuo y Jungsi encuentran la posibilidad de un futuro en el que el amor, aunque secreto, brilla más fuerte que cualquier miedo.